Millonario disfrazado de taxista lleva a su esposa y oye una confesión imperdonable. Si te gustan mis historias y valoras mi trabajo, no dejes de invitarme un café. Es un gesto pequeño, pero para mí hace una gran diferencia y me ayuda a seguir creando historias con el corazón. El enlace está en el comentario fijado. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Paloma Reyes llegó al auditorio de la Universidad Autónoma con 40 minutos de anticipación, tal como había hecho toda su vida con cada cosa importante. Llegó temprano a su primer día de trabajo fregando pisos en el Hospital General, 17 años antes. Llegó temprano al registro de nacimiento de su hijo. Llegó temprano al velorio de su madre, al juzgado cuando firmó el divorcio, a la reunión con la maestra de primaria que le dijo que Santiago era un niño brillante, que ese niño tenía futuro, que ese niño merecía todo lo que ella pudiera darle. Y ahora llegaba temprana a su graduación. Traía puesto el uniforme azul marino con el logo del corporativo de limpieza bordado en el pecho izquierdo. No había tenido tiempo de cambiarse después del turno en las oficinas del centro. Había corrido 3 cuadras hasta la parada del microbús, apretando contra el pecho una bolsa de plástico donde guardaba el sobre que llevaba meses esperando el momento exacto para entregar. Sus manos, rojas y agrietadas por el cloro y el jabón industrial, dejaban pequeñas marcas de humedad en el plástico cada vez que lo apretaba con más fuerza. No le importaba el uniforme, no le había importado nunca. Lo que le importaba era ese muchacho que ella había parido con 22 años en un cuarto de hospital que olía a desinfectante, sola porque el padre ya se había ido 2 meses antes diciendo que no estaba listo para esa vida, que él tenía planes, que ella debería entenderlo. Lo que le importaba era ese muchacho que había aprendido a leer antes que cualquier otro niño de su cuadra, que memorizaba las capitales del mundo mientras ella le peinaba el pelo antes de la escuela, que le preguntaba cosas que ella no sabía responder y que la hacían ir a la biblioteca pública los sábados para buscar las respuestas, porque si su hijo preguntaba, su hijo merecía una respuesta. Ese muchacho se llamaba Santiago. Y hoy ese muchacho se graduaba de Ingeniería en Sistemas en una de las mejores universidades privadas de la ciudad, con beca de excelencia académica, con honores, con un futuro que Paloma había construido de rodillas, literalmente de rodillas, tallando pisos de mármol y loseta y madera laminada durante 16 años. El auditorio era imponente. Paloma nunca había entrado por la puerta principal. Las 2 veces que había ido a la universidad durante los 4 años de carrera de Santiago, había llegado hasta la reja de la entrada, había visto los jardines cuidados, los edificios de cristal, y se había quedado ahí, afuera, como si hubiera una línea invisible que le indicara que ese mundo no era para ella. Santiago siempre la encontraba ahí, en la reja, y le decía que ya no era necesario que fuera, que él estaba bien, que no tenía que venir. Ella dejó de ir después de la segunda vez, pero hoy era diferente. Hoy tenía una invitación, una carta formal con el logo de la universidad, dirigida a familia del graduado Santiago Reyes, que Santiago había dejado sobre la mesita de la cocina sin decir nada, como si dejarla ahí fuera suficiente, como si eso lo eximiera de tener que invitarla personalmente, de tener que mirarla a los ojos y decirle, «Mamá, quiero que estés ahí». Paloma había tomado la carta, la había guardado en el sobre junto con el otro sobre, el que llevaba meses sin abrir, y había decidido ir, porque era su hijo, y porque tenía 17 años de cosas que decirle. El vestíbulo del auditorio olía a perfume caro y a flores frescas. Había arreglos florales en cada rincón, moños azules y dorados, los colores de la universidad, y familias enteras tomándose fotografías frente a un backdrop con el logo institucional. Paloma vio madres con vestidos de fiesta, padres con trajes oscuros, abuelos con el orgullo brillando en los ojos como si fueran ellos quienes se graduaban. Vio hermanos menores corriendo entre las piernas de los adultos y hermanas mayores retocándose el labial frente a los espejos del vestíbulo. Vio todo eso y sintió algo que no supo nombrar de inmediato. Tardó unos segundos en reconocerlo. Era pertenencia.
La sensación extraña e incómoda de pertenecer a algo, aunque te sientas fuera de lugar. Ella pertenecía aquí. Su hijo se graduaba aquí. Tenía tanto derecho de estar en ese vestíbulo como cualquiera de esas mujeres con vestidos de fiesta. Se acomodó la bolsa en el hombro y caminó hacia las puertas del auditorio. Fue entonces cuando lo vio. Santiago estaba de espaldas a ella, rodeado de un grupo de compañeros. Llevaba la toga negra con el birrete torcido. Siempre se le torció ese tipo de cosas desde niño, los cuellos de las camisas, los broches de las mochilas, los nudos de los zapatos, y reía de algo que decía el muchacho a su lado. Era una risa abierta, desinhibida, la risa de alguien que se siente completamente en su elemento. Paloma se detuvo. Quería quedarse un momento mirándolo así, sin que él la viera, guardando esa imagen de su hijo feliz, su hijo adulto, su hijo que había llegado hasta aquí. Dio un paso hacia él. El muchacho a su lado, alto, con el cabello perfectamente peinado hacia un lado, con el tipo de cara que sugería que nunca había fregado un plato en su vida, dijo algo que no alcanzó a escuchar. Santiago volteó. Sus ojos encontraron los de su madre. Y en ese instante, en ese preciso instante que Paloma llevaría consigo el resto de su vida, algo cambió en la cara de su hijo. No fue gradual. No fue una transformación lenta que ella pudiera haber malinterpretado. Fue inmediato, como un interruptor. La risa desapareció. Los ojos se volvieron fríos. La mandíbula se tensó. Y Santiago miró a sus amigos, luego miró de nuevo a su madre, al uniforme, a la bolsa de plástico, a las manos ásperas, al pelo recogido con un pasador de plástico porque ella no había tenido tiempo de arreglarse, y desvió la mirada. La desvió, como si mirarla fuera algo que quemara. El muchacho alto lo notó. «¿Quién es?», preguntó, y había en su voz esa curiosidad casual y superficial de quien pregunta sin realmente querer saber. Santiago no respondió de inmediato. Paloma vio cómo su hijo tragaba saliva, vio cómo respiraba, vio con la claridad dolorosa que solo tiene una madre que ha pasado 17 años aprendiendo cada matiz de ese rostro, que su hijo estaba tomando una decisión. «No sé», dijo Santiago, «debe ser de la gente del servicio». Paloma se quedó inmóvil. «Ah», dijo el muchacho alto, y perdió el interés de inmediato. Santiago no volvió a mirarla. Se giró de nuevo hacia su grupo, dijo algo, volvió a reír, y Paloma se quedó sola en medio del vestíbulo con la bolsa de plástico apretada contra el pecho y el corazón haciendo algo que no era exactamente romperse, porque romperse implica que algo cede de golpe. Y lo que ella sintió fue más lento, más metódico, como cuando el agua va filtrándose por una grieta y uno no lo nota hasta que ya tiene los pies mojados. Nadie a su alrededor había prestado atención. Nadie había escuchado. O si habían escuchado, no les había importado. Paloma caminó hacia el fondo del vestíbulo. Encontró una silla de plástico contra la pared. Una de esas sillas que ponen para la gente que no sabe exactamente dónde pararse, y se sentó. Metió la mano en la bolsa. Sacó el sobre. Lo sostuvo entre las dos manos y lo miró durante mucho tiempo. Afuera, por los ventanales, el sol de la tarde caía sobre los jardines perfectamente recortados de la universidad. Paloma tenía 39 años, pero sus manos tenían 60. Eso le había dicho una vez la doctora del Seguro Popular, no con maldad, sino con ese tipo de lástima clínica que a veces es peor que la crueldad. Sus manos están envejecidas, señora. El contacto prolongado con agentes de limpieza. Debería usar guantes. Y Paloma había pensado, sí, debería. Pero los guantes se rompen, y unos guantes nuevos cuestan lo que un litro de leche, y a veces el litro de leche es más urgente. Había empezado a limpiar pisos a los 22 años, 3 meses después de que el padre de Santiago desapareciera. Había empezado en una empresa pequeña que limpiaba oficinas de noche, y el trabajo era exactamente lo que sonaba. Entrabas cuando todos salían, movías los escritorios, pasabas el trapeador, vaciabas los botes de basura llenos de los residuos del día de otra gente y salías antes de que llegaran de nuevo. Era un trabajo invisible,
Ella era invisible. Lo que ganaba no alcanzaba, pero alcanzaba más que nada, que era lo que había antes. Santiago tenía 3 años cuando ella empezó. Lo dejaba con doña Esperanza, la vecina del departamento de abajo, una señora de 70 años con artritis y una televisión encendida a las 24 horas que funcionaba como niñera secundaria. Paloma llegaba de trabajar a las 5 de la mañana, dormía 2 horas, despertaba cuando Santiago despertaba, lo llevaba al kinder, regresaba a limpiar el departamento, dormía otra hora si podía, recogía a Santiago, hacía la comida, lo ayudaba con la tarea, aunque él ya desde entonces sabía más que ella de algunas cosas, lo bañaba, le leía, lo dormía, y a las 10 de la noche volvía a salir hacia las oficinas, así durante años. Cuando Santiago tenía 7, cambió a una empresa más grande con mejor sueldo, pero mismo horario. Cuando tenía 10, consiguió un segundo turno en un consultorio médico, de 6 a 9 de la mañana. Cuando tenía 12, Santiago ganó su primer concurso de matemáticas regional, y el maestro llamó a Paloma para decirle que ese niño era excepcional, que debería pensar en prepararlo para el futuro, que había becas, que había programas, que había caminos. Paloma fue esa misma tarde a la biblioteca y pasó 3 horas leyendo sobre becas universitarias. Desde entonces, cada peso que sobraba iba a una libreta de ahorro. Cada peso. Si se rompía una suela, la cosía ella misma con hilo de cáñamo. Si se le acababa el champú, usaba jabón de barra hasta el siguiente quincena. Una vez, durante el invierno en que Santiago tenía 14, no encendió la calefacción por 3 semanas para juntar el dinero extra que necesitaba para el pago de la preparatoria privada, donde él había ganado una beca parcial. Dormía con 2 cobijas y un suéter de lana que había comprado en el tianguis por 20 pesos. Santiago sabía todo esto, o debería saberlo. Lo que Paloma nunca supo, lo que fue descubriendo de manera gradual y dolorosa durante los años de universidad, era que su hijo había aprendido a manejar esas 2 realidades con una habilidad que ella no había visto crecer. Santiago en casa era un hijo, Santiago en la universidad era otro. Y la grieta entre esos 2 mundos se había ensanchado con cada semestre, con cada nuevo amigo de familia con dinero, con cada fiesta a la que regresaba oliendo a perfume ajeno y con historias cuidadosamente editadas donde Paloma no aparecía o aparecía solo como «mi mamá trabaja», sin detalles, sin contexto, sin las manos ásperas, ni el uniforme azul marino, ni los 16 años de pisos fregados. La primera señal clara había sido 2 años antes. Santiago llegó a casa un domingo con un amigo. El muchacho alto, Ulises, hijo de un empresario de Guadalajara, y cuando entró al departamento y vio a su madre con el delantal puesto preparando la comida, algo cambió en su cara. No dijo nada, pero durante la comida habló poco, le respondió con monosílabos, y cuando Ulises preguntó qué hacía su mamá, Santiago dijo: «Administración de servicios», y cambió el tema antes de que Paloma pudiera abrir la boca. Ella lavó los platos después de que los muchachos se fueron. Estuvo mucho tiempo viendo el agua correr sobre las ollas. No le reclamó nada. Pensó que quizás lo entendería con el tiempo, pensó que quizás ella estaba exagerando. Pensó, como había pensado tantas veces en su vida, cuando el dolor era demasiado directo para mirarlo de frente, que las cosas se acomodaban solas. Pero las cosas no se acomodan solas. Eso lo sabía mejor que nadie. Las cosas las acomodas tú, de rodillas, a las 4 de la mañana con agua de cloro en las manos. Valentina Mendoza se paró junto a ella sin que Paloma lo notara de inmediato. Era una muchacha de unos 25 años, cabello oscuro recogido en una cola, con la misma toga negra de los graduados pero sin el birrete puesto todavía, sosteniéndolo contra el pecho como si fuera algo frágil. Tenía una sonrisa natural, del tipo que no se aprende ni se practica, que simplemente existe en ciertas caras desde que nacen. «¿Está esperando a alguien?», preguntó. Paloma levantó la vista. «A mi hijo». Valentina asintió. Miró hacia el vestíbulo. «¿Cuál es?» «El de allá». Paloma señaló sin precisión. No quería señalar directamente a Santiago.
No quería que nadie lo viera señalado por ella, que nadie siguiera su dedo y llegara hasta ese muchacho y lo conectara con esta mujer del uniforme azul marino. Era un instinto de protección que no supo de dónde venía, que le llegó automático y que inmediatamente después le produjo una vergüenza diferente. Vergüenza de sí misma por protegerlo de ella. ¿Ingeniería?, preguntó Valentina. Sistemas. Yo también. Bueno, yo también terminé sistemas. Este año. La muchacha señaló su toga con una sonrisa. Mi mamá está afuera comprando agua porque hace calor. Mi papá está adentro guardando lugar. Hizo una pausa. ¿Entró sola? Paloma no supo qué responder. Sí, dijo finalmente. Valentina la miró un momento con esa mirada directa y sin malicia de cierta gente joven que todavía no ha aprendido a disimular lo que piensa, y dijo, «Venga, le guardo lugar junto a mi familia. Hay espacio. No se preocupe, de verdad, venga». Y Paloma, que no tenía ninguna razón para seguir a esa muchacha desconocida y todas las razones del mundo para hacerlo, la siguió. El auditorio era como una catedral laica. Filas de butacas de terciopelo azul, iluminación indirecta que caía dorada sobre el escenario, un telón con el escudo universitario bordado en hilo plateado. Olía a madera vieja y a esa indefinible fragancia que tienen los espacios construidos para albergar momentos importantes. La familia de Valentina resultó ser su padre, Rogelio, un hombre corpulento de voz suave que trabajaba de taxista y que estrechó la mano de Paloma con la calidez de alguien que no sabe distinguir entre los que merecen calor y los que no, porque para él todos merecen, y su abuela materna, una señora menuda con rebozo y una bolsa de plástico llena de confeti que había traído desde Oaxaca específicamente para este momento. «Soy Consuelo», dijo la abuela, y le dio a Paloma un abrazo que olía a copal y a tortilla recién hecha. Y Paloma tuvo que respirar profundo para no llorar ahí mismo, en medio del auditorio, abrazada por una desconocida que la hacía sentir, sin saber nada de ella, completamente vista. Encontraron lugar en la quinta fila del lado izquierdo. Paloma se sentó entre Valentina y la abuela Consuelo, con la bolsa de plástico sobre las rodillas. Desde ahí podía ver el escenario perfectamente. Empezó a llegar la gente. El auditorio fue llenándose de ese murmullo específico de las ceremonias importantes, ese sonido colectivo de emoción contenida y expectativa. Entraron los graduados en procesión por las puertas laterales, en filas ordenadas por carrera, y Paloma buscó a su hijo entre los de sistemas. Lo encontró en la octava fila. Caminaba con Ulises a su lado, los dos con el birrete puesto, los dos con esa postura casual de quien ha aprendido a moverse en espacios donde se supone que pertenece. Santiago reía de algo. Paloma lo vio reír y sintió el amor de siempre, ese amor que no tiene condiciones aunque debería tenerlas, que no entiende de agravios aunque los guarda, que persiste con la terquedad de las raíces que atraviesan el concreto. Su hijo, su muchacho brillante de manos que nunca habían fregado un piso. Se lo había prometido a sí misma la noche en que nació. Las manos de este niño no van a saber lo que saben las mías. Las manos de este niño van a hacer cosas diferentes. Las manos de este niño van a crear, no a limpiar lo que otros ensucian. Se lo había prometido mirándolo en la cuna de plástico del hospital, envuelto en una cobija azul cielo que le había tejido doña Esperanza, con los dedos tan pequeños y tan perfectos, que Paloma había estado varios minutos incapaz de hacer otra cosa que contarlos una y otra vez. Cumplió esa promesa. Solo que en algún punto del camino, esa promesa se había convertido en algo que su hijo usaba contra ella sin darse cuenta, o quizás dándose cuenta. Quizás eso era lo más doloroso, no saber si Santiago lo hacía sin pensar o si lo pensaba y lo hacía igual. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. La ceremonia empezó con el himno universitario, que todos cantaron de pie con esa entonación particular de quien lo ha cantado tantas veces,
que ya no escucha las palabras. Siguieron los discursos. El rector, el director de la Facultad de Ingeniería, un egresado distinguido que hablaba con la seguridad de quien nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Paloma escuchó con la parte de su cabeza que escucha mientras el resto de ella estaba en otro lugar, revisando 17 años, como si fueran páginas de un libro que necesita releer para entender el final. Recordó a Santiago a los 5 años, parado en la silla de la cocina para llegar a la altura del lavabo, lavando su plato después de cenar, porque ella le había enseñado que cada quien limpia lo suyo. «Así hacemos aquí», le había dicho, y él había asentido con esa seriedad de niño pequeño que no sabe que está aprendiendo algo importante. Recordó a Santiago a los 9 años, llegando llorando de la escuela porque un compañero se había burlado de sus zapatos viejos. Paloma había sentado a su hijo en la mesa de la cocina, había tomado sus manos entre las suyas, ya entonces ásperas, ya entonces marcadas, y le había dicho: «Mira, Santiago, mira estas manos. ¿Sabes lo que hacen estas manos? Pagan tus libros, pagan tu ropa, pagan la comida. Estas manos son lo más valioso que tenemos. Nunca te avergüences de lo que le da de comer a tu familia». Santiago la había mirado con los ojos húmedos y había dicho: «Y cuando sea grande, voy a tener manos así». «No», había dicho Paloma. «Cuando seas grande vas a tener manos que hacen otras cosas». «¿Cuáles?» «Tú decides». Y Santiago había asentido y había dejado de llorar, y al día siguiente había ido a la escuela con los zapatos viejos y había sacado 10 en el examen de español. ¿En qué momento ese niño que miraba sus manos con ternura y las veía como algo valioso, se había convertido en el muchacho que hoy la miraba con vergüenza? No había un momento exacto, había sido una acumulación, un proceso lento y silencioso, como la erosión, que va quitando capas sin que nadie lo note hasta que el terreno ya no se parece al original. La abuela Consuelo le puso una mano sobre las suyas en algún momento de los discursos. No dijo nada, solo puso la mano ahí, cálida y pequeña, y Paloma dejó que estuviera. Llegó el momento de la entrega de diplomas. El director de la Facultad de Ingeniería, Rodrigo Saavedra, un hombre de unos 50 años con el bigote cuidado y la voz de alguien acostumbrado a hablar en micrófonos, se paró frente al podio con una lista. Empezó a llamar nombres en orden alfabético. Paloma enderezó la espalda cuando llegaron a la R, Santiago Reyes Palomino, y ahí estaba su hijo, caminando por el pasillo lateral hacia el escenario, con esa forma de caminar que había desarrollado en los últimos años, con esa seguridad aprendida que era diferente de la seguridad innata, porque la seguridad innata la tienes desde dentro, y la seguridad aprendida te la pones como un abrigo todas las mañanas. Santiago subió los escalones. El director le extendió el diploma. Se dieron la mano. Hubo una fotografía. Y en ese instante, mirando a su hijo en ese escenario con el diploma en la mano, Paloma sintió algo que no era solo orgullo, y no era solo dolor, y no era solo amor. Era algo más grande que todos esos nombres, algo para lo que no tenía palabra, algo que empezaba donde terminaban todos los idiomas que conocía. Lo había logrado. Ese muchacho en el escenario era su obra más importante, su trabajo más largo y más exigente, el proyecto al que había dedicado 17 años de madrugadas y rodillas lastimadas, y manos destruidas, y litros de cloro y sueños postergados, y una vida entera de esa concentración feroz y silenciosa que tiene el amor cuando no tiene otra forma de expresarse. Lo había logrado, y él no lo sabía, o no lo valoraba, o lo valoraba y prefería no pensarlo porque pensar en ello era incómodo, porque la incomodidad es el precio de la conciencia, y a veces la conciencia es demasiado cara. Paloma abrió la bolsa de plástico, sacó el sobre, lo sostuvo contra el pecho. Pronto se lo iba a dar. La ceremonia terminó con una lluvia de birretes que lanzaron todos los graduados al mismo tiempo cuando el rector dijo las palabras finales. La abuela Consuelo sacó su bolsa de confeti y lo lanzó hacia arriba con una alegría tan genuina y desinhibida que Paloma no pudo evitar sonreír. Valentina abrazó a su padre,
Rogelio lloró sin avergonzarse, con esa forma franca de llorar que tienen los hombres que han decidido que la emoción no es debilidad. «Ahora va a buscar a su hijo», dijo Valentina. No era pregunta. «Sí». La muchacha la miró un momento. «Suerte». Paloma asintió. Tomó su bolsa. Se excusó con la familia de Valentina, que la despidió con abrazos como si la conocieran de toda la vida, con el confeti todavía en el pelo de la abuela Consuelo, y caminó hacia el área donde los graduados se reunían con sus familias. El vestíbulo se había transformado. Era ahora un hervidero de abrazos y fotografías y flores y globos plateados con el número del año. Paloma caminó entre los grupos buscando la toga negra de su hijo. Lo encontró con Ulises y con otras 3 personas que no conocía, todos riendo, todos en ese estado de euforia liviana de los finales felices. Santiago estaba de frente a ella esta vez y la vio venir desde lejos. Vio cómo cambiaba la expresión. Esta vez no fue el interruptor de antes. Esta vez fue algo más complejo. Fue el recorrido rápido de los ojos de Santiago desde ella hasta sus amigos y de regreso a ella. Fue el cálculo visible en su cara. Fue la decisión tomada en menos de 2 segundos. Paloma siguió caminando. Llegó hasta el grupo. Se paró frente a su hijo. «Hola, Santiago». Un silencio de 2 segundos que fue el silencio más largo de su vida. «Hola», dijo Santiago, sin el mamá, sin el nombre. Solo hola, como si ella fuera alguien que acababa de llegar a entregar un paquete. Ulises la miró con curiosidad. «¿Quién es?», preguntó, exactamente como antes. Y Paloma vio a su hijo abrir la boca. Vio la fracción de segundo antes de las palabras. Vio, con toda la precisión de 17 años mirando esa cara, que su hijo iba a decir algo que los dos iban a cargar para siempre. «Es...». Santiago hizo una pausa. «Es la señora que viene a dejar algo». El mundo no se detuvo. El vestíbulo siguió su ruido. Nadie a su alrededor pareció notar nada. Ulises volvió a perder el interés. Alguien hizo un chiste. El grupo siguió. Paloma sostuvo el sobre con las 2 manos. «Esto es para ti», dijo. Su voz era perfectamente tranquila. Había pasado 17 años desarrollando esa tranquilidad, esa capacidad de sostener cosas pesadas sin que se notara el esfuerzo, de cargar sin doblar la espalda. «Lo puedes leer cuando quieras». Santiago tomó el sobre sin mirarlo, sin mirarla a ella. «Gracias», dijo, sin el mamá. Paloma lo miró un momento más. Ese momento fue su despedida, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. Fue su forma de decirle todo lo que no podía decirle en ese pasillo, con música de graduación de fondo y gente tomando selfies a su alrededor. Fue su mirada poniéndolo en el contexto completo de su historia. La cuna de plástico del hospital, los zapatos viejos, los viernes de matemáticas en la mesa de la cocina, las madrugadas sin calefacción, las manos destruidas que ahora sostenían el sobre que él tomaba como si fuera una factura por pagar. «Felicidades», dijo Paloma, y se fue. No lloró en el camino a casa. Había aprendido a no llorar en lugares públicos desde muy joven, desde los días en que no llorar era una cuestión de supervivencia, porque si una lloraba en el trabajo, la mandaban a casa y no había trabajo del que irse a casa. Tomó el microbús, se sentó junto a la ventana. Vio pasar la ciudad con esa indiferencia luminosa que tiene la ciudad cuando tú mismo estás oscuro. Pensó en el sobre. Pensó en lo que contenía el sobre. Hacía 2 meses el director Rodrigo Saavedra le había llamado por teléfono. No a ella directamente, él no tenía su número, sino a través de la secretaria de la Facultad de Ingeniería que le había pedido que se comunicara con la universidad. Cuando Paloma llamó, el director le había explicado con voz cuidadosa y amable que había encontrado algo entre los archivos de donaciones anónimas de la beca de excelencia académica que Santiago había recibido durante 4 años, que había un sobre con una carta, que la carta era de ella. «La dejó usted aquí hace 4 años, señora Reyes, cuando vino a inscribir a su hijo». Paloma lo recordó. Recordó haber escrito esa carta a las 2 de la mañana, el verano en que Santiago entró a la universidad. Recordó haberla llevado en persona a la oficina de admisiones y haberla entregado a una secretaria diferente,
haberle pedido que la guardaran junto con el expediente de su hijo, que se la dieran cuando se graduara. No sabía exactamente por qué lo había hecho así. Quizás porque sabía, con ese conocimiento instintivo que a veces tiene la gente que ha aprendido a leer el futuro en los pequeños gestos del presente, que habría un momento en que su hijo no querría recibirla de sus manos. El director le preguntó si quería que se la devolvieran a ella o que se la entregaran a Santiago en la ceremonia. «Entréguesela a él», había dicho Paloma, «el día de la graduación, en el escenario». Hubo una pausa. «¿Está segura?» «Sí». «¿Quiere estar presente?» «Sí». Y ahora, en el microbús camino a casa, Paloma se preguntó si el director lo habría hecho, si habría respetado su petición, si Santiago tendría ya el sobre entre las manos o lo habría guardado en el bolsillo de la toga sin leer, como el que recibe algo que puede esperar. Ya no importaba, se dijo, ya no importaba porque las cartas dicen lo que dicen sin importar cuándo las lean. Las verdades no tienen fecha de vencimiento. Miró sus manos sobre el regazo, las palmas rojas, los nudillos agrietados, las cutículas que nunca terminaban de sanar. Manos de trabajo, manos de madre, manos que habían construido, palmo a palmo, el futuro de un muchacho que hoy no las quería ver. El microbús se detuvo en su parada. Paloma bajó. Caminó las 3 cuadras hasta su edificio. Subió los 4 pisos por las escaleras porque el elevador llevaba roto 3 semanas. Abrió la puerta de su departamento. Entró, cerró, y se quedó parada en la oscuridad del pasillo un momento antes de prender la luz. El departamento olía a lo que siempre olía, a jabón, a comida, a ese olor específico de los espacios pequeños y limpios donde alguien ha vivido durante mucho tiempo. Era un olor honesto, era el olor de su vida. Fue a la cocina, calentó agua, hizo café, se sentó a la mesa. La misma mesa donde había ayudado a Santiago con tarea durante años, donde habían comido miles de veces, donde ella había firmado los formularios de la beca universitaria con una mano que temblaba, aunque no de miedo, sino de alivio, y tomó el café con las 2 manos. Como siempre, porque las manos ásperas agradecen el calor. Y entonces, en el silencio de su departamento, Paloma Reyes permitió que las cosas fueran exactamente como eran. Santiago leyó la carta a las 11 de la noche. La había guardado en el bolsillo interno de su saco después de que su madre, después de que la señora se había corregido él mismo con ese automatismo horrible que ahora reconocía como lo que era, se fue. La había guardado sin leerla porque tenía la premonición de que lo que decía esa carta no era algo que pudiera leer rodeado de gente. Tenía razón. La festividad posterior a la graduación fue en el departamento de Ulises, un penthouse en la colonia Polanco que tenía terraza y vista a la ciudad y una barra completamente surtida y un sistema de sonido que Ulises había comprado con la mesada de un mes. Fueron 20 personas. Hubo champán y música y fotografías que alguien subiría a Instagram antes de que terminara la noche. Santiago estuvo ahí con la sonrisa bien puesta y el champán en la mano y la carta en el bolsillo, pesándole como una piedra. A las 10 se disculpó. Dijo que estaba cansado. Ulises lo abrazó y lo llamó graduado, y alguien más le dijo que mañana seguía, y Santiago asintió aunque sabía que no iba a volver al día siguiente ni al otro. Tomó un taxi. Durante el trayecto, sostuvo el sobre entre las manos sin abrirlo. Era un sobre común, blanco, con su nombre escrito a mano con la letra que reconocía desde que tenía 4 años, la letra de su madre, redonda y firme, la letra de alguien que aprendió a escribir sola de adulta, porque en su infancia nadie se había preocupado demasiado por enseñarle. Llegó a su cuarto en la casa compartida donde rentaba desde el 2º año de universidad. Una casa a 3 cuadras de la universidad, con otros 3 estudiantes que ya se habían ido de vacaciones de verano, y se sentó en la cama con el sobre. Lo abrió. La carta tenía 3 páginas. Estaba escrita a mano, con la misma letra redonda, sin tachaduras, lo que significaba que su madre la había escrito varias veces antes de encontrar la versión que quería guardar. Santiago. Para cuando leas esto ya habrás terminado. Eso es lo único que importa. Todo lo demás que escriba aquí es secundario,
pero lo voy a escribir de todas formas porque soy tu madre y porque hay cosas que necesitas saber aunque no quieras, porque la vida funciona mejor cuando sabes de dónde vienes. Cuando tenías 3 años y yo empecé a limpiar oficinas de noche, hubo una semana en que no dormí más de 12 horas en 7 días. No te lo digo para que me tengas lástima. Te lo digo porque esa semana, cada vez que quería dejar de caminar, pensaba en ti. Pensaba en cómo ibas a ser de grande. Pensaba en las cosas que ibas a hacer con tus manos. Me imaginaba tus manos haciendo cosas importantes y eso me hacía seguir. No me arrepiento de ningún piso que fregué. Cada uno fue una elección. La elección de darte lo que yo no tuve. Esa es la herencia de los pobres que aman a sus hijos. No dejarte dinero, sino tiempo, aunque el tiempo te cueste la espalda y las rodillas y las manos. Hay algo que nunca te dije y que tienes derecho a saber. Tu padre volvió cuando tú tenías 11 años. Apareció en la puerta del departamento un martes por la tarde con una caja de chocolates y la cara de alguien que ha practicado cómo disculparse. Dijo que había madurado. Dijo que quería estar en tu vida. Dijo muchas cosas que sonaban bien. Yo lo escuché en la puerta. No lo dejé pasar. No te lo dije porque tenías 11 años y yo no sabía cómo explicarte que a veces el amor no alcanza para compensar el daño, que a veces la persona que regresa no es la persona que hacía falta cuando hacía falta, que a veces proteger a alguien significa guardar ciertas verdades hasta que esa persona esté lista para sostenerlas. Quizás nunca fuiste a estar listo. Quizás debí decírtelo de todas formas. No lo sé. Los padres tomamos las mejores decisiones que podemos con lo que tenemos, y a veces nos equivocamos, y eso también es parte de la herencia. Lo que sí sé es esto. Si en algún momento sientes que yo no merezco el lugar que merezco en tu vida, si en algún momento crees que lo que hice no tiene valor porque el mundo en el que ahora vives tiene otros valores, quiero que recuerdes una sola cosa. Las manos que te dieron el mundo son las mismas que no sabes mirar. No te pido que me veas con orgullo. No necesito tu orgullo. Necesito que algún día, cuando seas padre o madre, o simplemente cuando seas alguien que ha vivido suficiente para entender el peso de las cosas, recuerdes que alguien te amó con todo lo que tenía. Que ese todo no fue poco. Que ese todo fue literalmente todo. Felicidades, Santiago. Eres mi obra más importante. Con todo mi amor, siempre. Tu madre. Santiago leyó la carta 2 veces. Luego la dobló. La volvió a doblar. La sostuvo con las manos que no sabían lo que sabían las manos de su madre. Y algo en él, algo que había estado sostenido con la misma tensión con que uno sostiene el aliento bajo el agua, cedió. Empezó a llorar de una forma que no había llorado desde que era niño. De esa forma sin cálculo ni contención que tiene el llanto cuando llega después de mucho tiempo de no venir, cuando llega con todos los intereses acumulados de los años en que no estuviste dispuesto a pagar el precio de sentir. Lloró por la cara de su madre en el vestíbulo, cuando él dijo, «No sé, debe ser de la gente del servicio». Lloró por la cara de su madre cuando él dijo, «Es la señora que viene a dejar algo». Lloró por cada vez que había editado su historia para que ella no apareciera, por cada vez que había dejado que el mundo de Ulises y del penthouse y del champán le pareciera más real que el mundo de Paloma y del microbús y del jabón de barra y de los 4 pisos sin elevador. Lloró hasta que no tuvo más. Y cuando terminó, se quedó sentado en la cama con la carta entre las manos y la certeza fría y nítida de que había cometido algo que no tenía nombre bonito, algo que no era solo vergüenza, ni solo cobardía, sino algo más específico y más personal. Había traicionado a la única persona que nunca lo había traicionado. Miró el reloj. Las 11:40. Tomó el teléfono. Buscó el nombre. El nombre decía Ma, con un corazón que él mismo había puesto hace años y nunca había cambiado, quizás porque cambiar el nombre del contacto habría sido demasiado explícito, demasiado definitivo, una admisión de algo que prefería mantener en la ambigüedad cómoda de nunca nombrarlo. Marcó. 3 tonos. 4. 5. ¿Santiago?
La voz de su madre sonó exactamente como siempre había sonado, sin sorpresa, sin distancia, como si fuera completamente normal recibir su llamada a las 11 de la noche, como si todos los días de su vida ella hubiera contestado así, con su nombre, sin acusación, simplemente presente. «Leí la carta», dijo él. Un silencio breve. «Sí. Mamá, yo... ya sé. No, no sabes. Necesitas que te digas... Santiago». La voz de su madre era tranquila como siempre, tranquila como los pisos que había fregado durante 16 años, tranquila con esa tranquilidad que no es indiferencia, sino todo lo contrario. Es la calma que viene del amor que no necesita demostrarse, porque ya se ha demostrado suficiente. «Ya sé, y está bien». «¿No está bien?» «No», concedió ella, con una honestidad que le cortó la respiración. «No está completamente bien, pero también está bien. Las dos cosas pueden ser verdad». Santiago no dijo nada por un momento. Escuchó el silencio de su madre al otro lado, el silencio de un departamento en el cuarto piso de un edificio sin elevador que olía a jabón y a café, el silencio de 17 años de una vida construida de rodillas. «¿Puedo ir mañana?», preguntó. «¿Ya sabes dónde es la puerta?». Rodrigo Saavedra, director de la Facultad de Ingeniería, era un hombre que había pasado 27 años en la academia y que en ese tiempo había aprendido a identificar las historias que importan. No las historias académicas, esas eran fáciles, estaban en los expedientes, en los promedios, en las cartas de recomendación, sino las otras, las que no cabían en los formularios, las que se guardaban en sobres y se pedía que se entregaran en el momento exacto. Cuando Paloma Reyes había ido a su oficina 2 meses antes, él había tenido la carta sobre el escritorio durante 3 días antes de abrirla. Sabía que no debería abrirla. No estaba dirigida a él, pero algo en él, algo que era simultáneamente profesional e intensamente humano, necesitaba entender de qué se trataba antes de cumplir la petición. La leyó, la dobló, la guardó en el sobre original y decidió que cumpliría la petición exactamente como había sido hecha. Por eso, al terminar la entrega de diplomas, cuando todos los graduados estaban bajando del escenario entre aplausos y fotografías, el director Saavedra había pedido al micrófono un momento de atención. «Antes de que terminemos», había dicho con la voz amplificada por los altavoces del auditorio, «hay algo que quiero compartir con ustedes. Hace 4 años, cuando inscribimos a esta generación, una madre vino a esta facultad. Vino con el uniforme de trabajo puesto porque había venido directo de su turno. Inscribió a su hijo, llenó los formularios y al terminar entregó un sobre a la secretaria. Le pidió que lo guardara. Le pidió que se lo diera a su hijo el día que se graduara, en el escenario». El auditorio se había quedado en silencio. La madre de Santiago Reyes Palomino se llama Paloma. Trabajó 16 años limpiando pisos para que su hijo pudiera estudiar aquí, y quiso que la carta que le escribió llegara a él en este momento, en este escenario, frente a todos ustedes. Santiago, que todavía estaba en el escenario con el diploma en la mano, había escuchado su nombre y se había quedado paralizado. El director se había acercado a él. Le había entregado el sobre. «Para ti. Lo dejó tu madre hace años». Y frente a todo el auditorio, frente a sus compañeros y a sus profesores, y a las familias, y a Ulises y a Valentina, y a la abuela Consuelo con su bolsa de confeti, Santiago Reyes Palomino había mirado el sobre con la letra de su madre, y algo en su cara, algo que no supo ocultar porque era demasiado grande para ocultarse, había cedido. Paloma, desde la 5ª fila del lado izquierdo, lo había visto. Lo había visto sostener el sobre, lo había visto tragarse algo, lo había visto bajar los escalones del escenario en silencio. Y cuando él llegó al pasillo buscándola con los ojos, no con la mirada que calcula, sino con la mirada que busca, ella ya estaba levantándose de su silla. Pero entonces había sucedido lo del vestíbulo, lo del uniforme y la bolsa de plástico y la señora que viene a dejar algo. Y Paloma había entendido que su hijo todavía no estaba listo, que el sobre aún no había llegado a donde tenía que llegar. Había esperado. Sabía esperar.
Valentina Mendoza llegó a casa de sus padres esa noche, con el birrete todavía en la mano y la cabeza llena de imágenes del día. Su padre había preparado mole negro, el que hacía solo en las ocasiones importantes, y la mesa estaba puesta con el mantel de las bodas que sacaban 4 veces al año. Durante la cena, mientras la abuela Consuelo servía tortillas y su padre llenaba los vasos con agua de Jamaica, Valentina pensó en la mujer del uniforme azul, en cómo la había visto sentada sola en el vestíbulo con ese sobre entre las manos, en cómo se había ido del auditorio antes de que terminara la ovación final, sola, sin que nadie la viera irse. Pensó en el hijo, en cómo, desde su lugar en el auditorio, había visto al graduado recibir el sobre del director con esa cara que no sabe cómo nombrar, esa cara de cuando alguien recibe algo demasiado grande para caber en una sola emoción. Pensó en lo que separa a las personas, en cómo las distancias que crea el dinero no son de kilómetros sino de vergüenza, y la vergüenza es la distancia más difícil de cruzar porque nadie quiere admitir que existe. Pensó en su padre, que lloraba en las graduaciones y pagaba el mole negro de las ocasiones importantes con el dinero de sus turnos de 12 horas en el taxi y que nunca, ni una sola vez se lo había cobrado. ¿Encontraste a tu mamá?, le preguntó su abuela, refiriéndose a Paloma. Valentina tardó un momento en entender. No era mi mamá, abuela, era la mamá del graduado. ¿Y la encontró él? Sí. Una pausa. Creo que sí. La abuela asintió con esa sabiduría tranquila de los viejos que han visto suficiente vida para saber que las cosas se resuelven. Lento, pero se resuelven. Qué bueno, dijo, y siguió comiendo su mole. Si te gustan mis historias y valoras mi trabajo, no dejes de invitarme un café. Es un gesto pequeño, pero para mí hace una gran diferencia y me ayuda a seguir creando historias con el corazón. El enlace está en el comentario fijado. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Santiago llegó al departamento de su madre a las 9 de la mañana del día siguiente. Había dormido 3 horas. Había pasado el resto de la noche con la carta, releyéndola, y luego sin la carta mirando el techo, y luego con el teléfono buscando palabras en internet que no encontró porque lo que buscaba no tiene nombre en ningún idioma. El proceso de deshacer el daño que se ha hecho a alguien que no puede deshacerse de quererte. Subió los 4 pisos a pie. En el tercer piso, en el rellano de la escalera, encontró a una señora con un carrito de mandado que bajaba con dificultad. La ayudó sin pensar. La señora le dio las gracias y le dijo que era buen muchacho. Santiago asintió y siguió subiendo. En el 4.º piso, parado frente a la puerta 4C, que era la misma puerta que había estado frente a él toda su vida, tardó un momento antes de tocar. No porque dudara de llamar, ya había pasado esa parte, sino porque quería, por una vez, registrar el momento antes de que cambiara. Quería pararse frente a esa puerta y saber con precisión lo que sabía en ese instante. Que del otro lado había una mujer de 39 años con manos de 60 que había decidido, 16 años antes, que el amor era un verbo de acción y no de palabras, y que ese verbo se conjugaba de madrugada, de rodillas, con las manos en el agua fría. Quería saber eso con claridad antes de entrar, porque a veces la claridad es lo primero que pierdes cuando estás dentro de las cosas. Tocó. Pasos. La cerradura. La puerta. Paloma estaba con el delantal puesto. Había estado preparando algo en la cocina. El olor lo indicaba. Frijoles, tortilla caliente, el olor de los domingos de toda su infancia. Y cuando lo vio en el umbral con los ojos sin dormir y la cara de alguien que ha gastado la noche en algo importante, no dijo nada. Solo abrió la puerta más. Santiago entró. El departamento era exactamente como siempre había sido. Pequeño, limpio, con esa luminosidad específica de los espacios donde la gente ha decidido que la luz entra aunque la ventana sea chica. Las plantas en el alféizar, el cuadro de la Virgen que su abuela había dejado cuando murió, la mesa de la cocina con el mantel de plástico floreado que llevaba ahí desde que él tenía memoria. Se sentó a la mesa. Paloma fue a la cocina. Volvió con 2 tazas de café. Las puso. Se sentó. Un silencio. Luego Santiago dijo:
Lo que hice ayer estuvo mal. Paloma tomó su taza. Sí, llevo mucho tiempo haciéndolo. Sí. Y no tengo... Se detuvo. Intentó de nuevo. No hay una razón que lo justifique. No, dijo Paloma, no la hay. Era curioso, pensó Santiago, cómo su madre no lo estaba ayudando a sentirse mejor. No lo estaba consolando ni minimizando, ni diciéndole que no pasaba nada, que lo entendía, que las cosas de joven son así. Lo estaba mirando con la misma honestidad directa con que siempre lo había mirado cuando hacía algo mal, sin crueldad, sin exageración, sin la necesidad de hacer el daño más grande o más pequeño de lo que era. Era, comprendió, la forma más alta de respeto. ¿Por qué? Se escuchó preguntar eso antes de decidir hacerlo. ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué no me reclamaste? Paloma dejó la taza. Lo miró. ¿Para qué? ¿Para que yo... ¿Para que tú qué, Santiago? ¿Para que te sintieras culpable y luego me dijeras que lo sentías y todo quedara igual? Hizo una pausa. Las cosas que vienen porque alguien te obligó a verlas no duran. Las cosas que ves tú solo cuando estás listo son las que cambian. ¿Y si nunca hubiera estado listo? Paloma tardó en responder. Entonces, habría sido así. ¿Y ya? ¿Y ya qué? ¿Qué quieres que diga? ¿Que te habría odiado? ¿Que me habría muerto de pena? Algo en su cara se movió, algo que no era exactamente una sonrisa, pero tampoco era dolor. Eres mi hijo. Siempre ibas a ser mi hijo. Lo que tú hicieras o no hicieras con eso era tu elección. Esa no es una respuesta justa. No, pero es la verdadera. Santiago miró sus manos sobre la mesa, las manos que ella había prometido que no sabrían lo que sabían las suyas. Las manos que habían tecleado código por 4 años, que habían sostenido diplomas y copas de champán, y el sobre de una carta que lo había deshecho. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. ¿Qué quieres tú hacer? Estar aquí, venir más. No, no esconderme de ti. Paloma asintió lentamente. Eso es un buen comienzo. ¿Solo un comienzo? Santiago. Esta vez sí había algo parecido a una sonrisa, pequeña, honesta. Las cosas que valen llevan tiempo. Tú mismo eres la prueba. Lo que Paloma no le dijo ese mañana, porque había cosas que un hijo necesita descubrir solo, igual que ella había necesitado descubrir sola cómo se frega un piso de mármol sin rasgarlo, fue que esa noche, mientras su hijo lloraba en su cuarto de renta con la carta entre las manos, ella había estado sentada a esa misma mesa de mantel floreado, bebiendo café y sintiendo algo que tardó un rato en identificar. Era alivio, no el alivio de que las cosas se habían resuelto, no se habían resuelto, se estaban empezando a resolver, que es diferente, sino el alivio más específico y más antiguo de haber hecho lo correcto en el momento en que importaba hacerlo. El alivio de haber puesto en ese sobre, hace 4 años, exactamente lo que necesitaba poner, ni más ni menos, con la letra redonda y firme de alguien que aprendió a escribir sola. Había hecho bien. En medio de todo lo demás, el dolor, la vergüenza, la señora que viene a dejar algo, había hecho bien. Y eso era suficiente para seguir. No porque el amor incondicional sea una virtud que hay que practicar, sino porque, en su experiencia particular y específica de 17 años, construyendo un ser humano de la nada, el amor era simplemente el único idioma en que había aprendido a hablar con fluidez. El café se enfrió, lo calentó de nuevo. Afuera, en las calles del barrio, empezaba a amanecer el día siguiente. Rodrigo Saavedra escribió en su cuaderno personal, esa noche, una nota breve que no iba dirigida a nadie. Hoy entregué una carta. Hice bien en leerla antes. No siempre uno sabe cuándo tiene entre las manos algo que va a importar. Hoy lo supe. Lo cerró. Apagó la luz. Valentina, 3 meses después, empezó a trabajar en una empresa de tecnología en el norte de la ciudad. Era un buen trabajo, buen sueldo, buenos proyectos, el tipo de trabajo que había imaginado cuando decidió estudiar ingeniería. En su primer semana, la pusieron a trabajar en un equipo de 5 personas. Uno de los 5 era un muchacho que llegaba puntual,
que trabajaba bien, que hablaba poco en las reuniones, pero cuando hablaba tenía siempre algo concreto que decir. Se llamaba Santiago. El tercer día, durante el almuerzo, él le preguntó si se conocían de algo. Valentina lo miró. Pensó en el vestíbulo del auditorio, en la mujer del uniforme azul, en la abuela Consuelo con su bolsa de confeti. «Tu mamá se llama Paloma», dijo. Santiago tardó un segundo. «Sí. Me sentó con mi familia en la graduación». Un silencio. En la cara de Santiago pasaron varias cosas al mismo tiempo, varias emociones superpuestas como capas geológicas que comprimen millones de años en unos pocos centímetros de roca. «¿Estabas ahí?» «Sí». Otro silencio. «¿Viste todo?» Valentina lo miró sin apartar los ojos. «Sí». Santiago asintió. Miró su comida. Luego volvió a mirarla. «¿Cómo estaba ella? ¿Cómo la viste tú?» Valentina pensó en la respuesta exacta. Pensó en la mujer sentada sola en la silla de plástico contra la pared, con el sobre en las manos, mirando hacia afuera por los ventanales con la expresión de alguien que ha aprendido a esperar sin que esperar la consuma. «Entera», dijo finalmente. «La vi entera». Santiago asintió de nuevo, esta vez más despacio. Siguieron comiendo. Y afuera, en las calles de la ciudad que no sabía nada de ninguno de los dos, ni de la mujer que los conectaba, la vida continuó con su indiferencia luminosa y su costumbre de seguir aunque nadie le pida permiso, avanzando hacia el único destino que siempre ha tenido. El siguiente momento, y el que sigue después, y el que sigue después de ese. Paloma Reyes cumplió 40 años en noviembre. Santiago fue a su departamento con una caja de pasteles de la panadería que ella siempre había dicho que le gustaban y que nunca se compraba porque el dinero tenía otros destinos. No fue solo. Llevó a Valentina, a quien había invitado explicándole mal y rápido que era complicado, y ella había dicho que sí sin pedir más explicaciones, porque Valentina era del tipo de persona que sabe cuándo una invitación es también un acto de valor. Paloma abrió la puerta y los vio a los dos en el umbral. «Feliz cumpleaños, ma». Ella miró los pasteles, miró a Valentina, miró a su hijo. «Pasen», dijo, y se hizo a un lado. La mesa de mantel floreado tenía lugar para 3. Santiago puso los pasteles encima, mientras Paloma hacía café, y Valentina, sin que nadie se lo pidiera, sacó los platos del mueble de la cocina con la confianza de alguien que ya ha estado antes en casas parecidas y sabe que en esas casas siempre se ayuda. Encendieron una vela. La única que Paloma tenía era de las que se usan en los altares, larga y blanca, pero funcionó. «Pide un deseo», dijo Santiago. Paloma miró la vela. Pensó en lo que podía pedir. Pensó en 16 años de madrugadas, en los zapatos viejos de un niño de 9 años, en una carta escrita a las 2 de la mañana y guardada durante 4 años, en un sobre entregado en un escenario frente a 300 personas. Pensó en sus manos sobre la mesa, sopló la vela. «¿Qué pediste?», preguntó Santiago. «Lo que ya tengo», dijo Paloma, y cortó el pastel. Hay una fotografía que Valentina tomó esa tarde con su teléfono y que nunca publicó en ningún lugar, porque algunas imágenes son demasiado exactas para compartirlas, demasiado precisas en lo que muestran como para someterlas al ruido de los likes y los comentarios. En la fotografía, una mesa pequeña con mantel de plástico floreado, 3 platos con pastel, 2 tazas de café, una vela apagada todavía con el hilo de humo subiendo, y 2 pares de manos sobre la mesa, unas ásperas y rojas, marcadas por 16 años de agua fría y cloro y jabón industrial, con los nudillos agrietados y las cutículas que nunca terminaban de sanar. Otras lisas y suaves, con los dedos largos de alguien cuyos tendones nunca aprendieron el movimiento repetido del trapeador, las manos que ella había prometido que harían cosas diferentes. Las 2 pares de manos estaban juntas, no tomadas, no entrelazadas, solo juntas sobre la mesa, en ese espacio intermedio donde las cosas que no se dicen con palabras se dicen de todas formas. Valentina guardó la fotografía en una carpeta de su teléfono que nunca abrió frente a nadie. Algunos meses después,
Cuando alguien le preguntó qué era lo más memorable de su primer año de trabajo, pensó en esa fotografía y no supo cómo describirla, así que dijo otra cosa. Pero en algún lugar de la ciudad, esas manos seguían existiendo, las que habían dado y las que habían recibido, las que sabían y las que no, las dos pares irremediablemente conectadas por 16 años, de una deuda que no se paga con diplomas, ni con pasteles, ni con fotografías guardadas en carpetas privadas, sino con algo más simple y más difícil que todo eso, con presencia, con la decisión, renovada cada mañana, de no desviar la mirada, con llegar, como llegaba Paloma a todo lo importante en su vida, temprano, con anticipación, con el corazón en la mano y el uniforme puesto y la certeza tranquila de quien sabe que pertenecer no es algo que te dan ni algo que te quitan, sino algo que decides cada día para que sea verdad. Eso era lo que las manos decían en la fotografía que Valentina nunca publicó. Eso era lo que Paloma Reyes había tardado 16 años en enseñarle a su hijo. Y eso era, finalmente, lo que Santiago Reyes Palomino había aprendido. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.